Ezequiel, vamos a estar leyendo una base bien conocida en Ezequiel capítulo 33. Voy a leer los primeros 6 versículos. Ezequiel 33, 1 al 6. Se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Pueden sentarse. El tema en esta tarde: responsabilidad de un verdadero atalaya. Aleluya. Esta palabra es bien conocida, y cuando hablamos, amén, de un atalaya, quiere decir un vigilante, amén, un guachimán, como quieran llamarle, a alguien, amén, que cuida. Y en el tiempo antiguo, amén, las ciudades eran amuralladas para defenderse, amén, de los enemigos. Y encima de las murallas se hacía una torre alta, y ahí se ponía un personaje que se le llamaba el atalaya, el vigilante. Esta persona, amén, tenía que ver, tenía que tener una buena visión y ver cuando algún enemigo venía. Y él tenía que avisar al pueblo, amén, cuando había peligro. En él recaía responsabilidad. En él estaban, amén, en juego muchas vidas. Aleluya. Por eso Dios le habla a Ezequiel y le da un símil en esta palabra, y le dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, porque muchas veces Dios lo va a permitir, amén, por el pecado. Dios mismo va a permitir, amén, que venga, amén, el problema, venga la lucha, venga la guerra, sea atacado el pueblo. Y el pueblo de la tierra tomara un hombre, dice, para el territorio, y lo pusiere por vigilante. El pueblo de Israel, amén, había caído en esa desobediencia de rebeldía a Dios. Y Dios levanta a Ezequiel, amén, como voz de trompeta para anunciar, amén, la palabra de Dios, para hablar lo que Dios ponía en su corazón. Por eso en el libro de Ezequiel, cuando es llamado, Ezequiel capítulo 2, 1, dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor.
¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharon, escuchen. Porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de las palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y mueres con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuche bien, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y en el pasaje que hemos leído, ponen la similitud, amén, de un atalaya como responsabilidad, amén, de anunciar el peligro. Y miramos que el pueblo, amén, cuando esta atalaya tenía que tocar esa trompeta, el pueblo tenía que percibirse, tenía que tomar precaución porque venía peligro. Y muchos no hacían caso a esto y eran muertos. Es lo que vamos a ver. El atalaya anunció que venía peligro y no quisieron tomar cartas en el asunto. Que lo que vamos a estar viendo es que hay atalayas, amén, verdaderos atalayas, pero también hay atalayas mudos. Aleluya. Y él viene, dice, venir la espada sobre la tierra y tocar trompeta y avisar al pueblo. Cuando él mirara que el peligro venía, que un ejército venía a invadirlo, él tenía que tocar trompeta, él tenía que anunciar a la ciudad, a la nación, que venían los enemigos. ¿Por qué? Porque cada uno, hermano, es responsable. Escuche bien, cada uno, aunque Dios levanta atalaya, levántame, hombre con voz de trompeta, pero al fin de cuentas todos somos responsables de nuestra vida. Amén. Por eso, lo que dice el 4, el 3, y él viene venir la espada sobre la tierra y tocar trompeta y avisar al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Vean la responsabilidad que tiene toda atalaya, porque de alguna forma todos somos atalayas, todos somos vigilantes, amén, porque hay un enemigo. Amén. Aleluya. Y tenemos que estar siempre con esa visión. Porque el vigilante de la atalaya tenía una visión que desde largo él podía ver cuando el enemigo venía. Y muchas veces no podemos ver. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la oración. Hemos descuidado la búsqueda de Dios y estamos en ceguedad. Y a veces el enemigo lo tenemos cerca y no podemos ver. Amén. Amén. Cada uno es responsable por su propia vida. Dice Hebreos 12:25. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos está hablando la palabra. Dios está hablando a través de los atalayas, a través de sus siervos, a través de aquellos, amén, que son enviados, amén, para que el pueblo se aperciba del peligro. Pero el pueblo muchas veces no quiere oír la voz de Dios. No le interesa oír la voz de Dios. Y va a morir por su propio pecado. Por eso que cada uno somos responsables. La Biblia dice en Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, esa morirá. El Padre no va a dar cuenta por el Hijo, ni el Hijo dará cuenta por el Padre.
Padre, el alma que pecare, esa morirá, amén. El pecado es nuestro enemigo y por eso Dios nos habla, amén. Aleluya. Para que no nos dejemos vencer por el pecado. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Escuche bien. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos está hablando? ¿Cuántas veces Dios nos habla, amén? Que nos alejemos del pecado porque nos va a destruir. Así es, amén. Amén. Dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Amén. Por eso que siempre Aleluya. tratamos de dar la palabra, amén, tal y como está escrita, porque no queremos llevar sangre en nosotros mismos. Aleluya. Porque vamos a entrar, pero dice si el atalaya, escuche bien, si aquel a quien Dios llamare, viene venir la espada, viene el peligro dentro de la iglesia, viene venir el enemigo y no avisa al pueblo. Pero si el atalaya viene venir la espada y no tocar trompeta, porque hay gente, amén, hay líderes, amén, que tienen miedo de decir la verdad. Aleluya. Tienen miedo de anunciar el pecado. Gloria a Dios. Por eso el pueblo no se apercibe porque está confiado, porque son atalayas mudos. Pero si el atalaya viene venir la espada y no tocar la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, también es responsable. Amén. Pero demandaré su sangre sobre la mano de la atalaya, aquellos que están liderando iglesias, aquellos que enseñan la palabra, maestros, pastores, evangelistas, todo aquel que enseña la palabra. Hay una gran responsabilidad. Dios nos llamó como atalayas. Aleluya. Y si no estamos alertando al pueblo, advirtiendo al pueblo de lo que viene, de las consecuencias del pecado, que la paga del pecado es muerte, le vamos a rendir cuentas a Dios un día, y esa sangre de la persona que Dios nos ha puesto enfrente nos la va a demandar. Aleluya, gloria a Dios. Por eso yo no quiero que Dios me demande nada. A mí por eso hay que enseñar la verdad, le guste a quien no le guste. Amén. Porque así le dijo Dios a Ezequiel, te escuchen o dejen de escuchar porque son rebeldes. Y no va a haber excusa en aquel día. Amén. Aleluya. La responsabilidad que tenemos todos los que enseñamos la palabra. Pero si el atalaya y se viere venir la espada y no tocar el trompeta, y el pueblo no se percibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Ahora Dios le dice a Ezequiel, a ti, pues hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Al principio Dios pone a la similitud de una atalaya, amén, en la guerra, y le dice, a ti te he puesto. Yo levanto a Ezequiel en medio, amén, de una nación rebelde. Lo vas a amonestar, le dice. Le vas a hablar lo que yo te diga que vas a decir. Amén. Porque lo que tenemos que hablar es lo que la Biblia dice. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. ¡Ay! De los que callan y no alertan al pueblo del peligro.
habla la palabra de Dios. Y por mantener las multitudes, amén, están como mudos, dice Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que están cambiando la palabra, que la están transformando, que no están hablando la palabra de Dios. ¡Ay de ellos! Dice Isaías 56:5. 56:10. Hablando Dios también en él, dice Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes, había, amén, gente vigilante, atalayas dormidos. Todos ellos, dice, perros mudos. No pueden ladrar, eran atalayas puestos para anunciar el peligro, pero estaban mudos, no hablaban la verdad. Soñolientos, echados, aman el dormir, dice. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su propio lado. Tremenda la palabra del Señor, amén. Aleluya, Entonces, gloria a Dios. hay muchos, hermanos, escuche bien. Tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Amén. Como atalayas, amén, de hablar la verdad. Y hay muchos que están tolerando el pecado dentro de la iglesia. Y Dios te manda a una de las iglesias en Apocalipsis 2:20, la iglesia en Tiatira. Y Dios le dice, escriba al ángel de la iglesia. Aunque tenía buenas cualidades, le dice, pero toleras el pecado. Tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, saben, toleran el pecado? Toleran que el mundo se meta a la iglesia y seducen al pueblo a fornicar con el mundo. Aleluya, gloria a Dios. No son verdaderos atalayas, porque el verdadero atalaya es vigilante. El verdadero atalaya ve cuando se quiere meter el mundo, cuando se quiere meter el diablo, el pecado, está vigilando. Es un verdadero atalaya que ve cuando el peligro se va a meter dentro de la iglesia y está vigilante. Entonces el verdadero atalaya, el verdadero vigilante, no va a tolerar el pecado, no va a tolerar, amén, que la iglesia se dañe, que la iglesia se paganice, que la iglesia se mundanalice. Hay muchos que toleran el pecado. Amén. Y el Señor fue fuerte, hermanos. El Señor fue claro también con aquellos fariseos hipócritas, dice la Biblia. Dice Mateo 23. Mateo 23:15 dice: mas hay, digo, Cristo mismo, palabra del Señor, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Porque cuando no, el verdadero atalaya no está hablando la verdad, está cerrando el reino de los cielos para que la gente no entre. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!
porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación, dice el Señor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, porque muchas veces nos interesamos en traer las vidas a la iglesia, amén, en traerlos, pero no se les dice la verdad. Son más merecedores del infierno porque nunca han nacido de nuevo. Y hay gente en las iglesias, amén, que están pero nunca han nacido de nuevo porque nunca se les ha enseñado la verdad. Aleluya. Y se hacen más merecedor del infierno, como dice la palabra. Y un día nosotros le vamos a rendir cuenta a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por cada vida que Él nos pone, le vamos a rendir cuenta a Dios. Por eso cada uno de los que enseñamos la palabra, amén, no hay que quitarle, no hay que añadirle. Lo que Dios nos dice en su palabra, eso hay que hablar. Amén. Amén. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Mira lo que dice el 8. Cuando yo dijere, ¿quién está hablando ahí? Jehová mismo, Dios mismo. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que él se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. ¿Cuántas veces tenemos miedo a confrontar el pecado? Escuche bien, porque no solamente el liderazgo, todos somos atalayas. Y todos tenemos responsabilidad de hablar el evangelio. Se conviertan o no se conviertan, es nuestra responsabilidad de todos hablar el evangelio. Porque si hay alguien que está con nosotros, amén, y no conoce a Dios, y nunca se le habla el evangelio, el Señor dice que nos va a demandar esa sangre. No solamente lo que estamos frente, todos somos atalayas. Tenemos que anunciar el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el impío se está perdiendo. Las almas, amén, van para el infierno. Y es nuestra responsabilidad de decirles, amén, la palabra de Dios. Anunciarles el evangelio del Señor. El verdadero atalaya advierte sobre las consecuencias del pecado. El mundo está condenado. El mundo va a la condenación sin Cristo. Van directamente al infierno. Y es nuestra responsabilidad de decirle, amén, que hay esperanza. Que dejen el pecado. Que dejen en el mal camino donde están. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Porque eso muchas veces, amén, no les gusta mucho que les confronte el pecado. A nadie le gusta que se le confronte el pecado. Cuando Dios levantaba a estos profetas, eran ultrajados, eran encarcelados, amén, por hablar la verdad. No querían escuchar la palabra de Dios. Amén. Pero como atalaya es nuestra responsabilidad anunciar, amén, que el impío se va a perder, el pecador se va a perder y necesita de Cristo. Amén. A Juan el Bautista le quitaron la cabeza, amén, por decirle a Herodes, amén, que no le era lícito estar con la mujer de su hermano. No le gustaba el mensaje de Juan cuando los fariseos bajaban a bautizarse y le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. El árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Amén. Y eso
falso, amén, el atalaya no lo quiere hablar en este tiempo, el falso atalaya, amén. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero atalaya anuncia, amén, que el hombre tiene que arrepentirse. Amén. Que el ser humano necesita arrepentirse porque va para el infierno. No se quiere hablar eso. Aleluya. Los verdaderos atalayas no andaban a mí cambiando la palabra, daban el mensaje como se les daba. Cristo mismo dijo: arrepentíos. El mensaje de Cristo es arrepentimiento, que el hombre, el impío, el pecador, tiene que dejar el pecado y volver al Señor, buscar a Dios. Amén. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás. ¿Por qué? Va a morir. Va a morir la gente sin Cristo. O está muerto ya. Si tú no hablares para que Él se guarde, para que Él entienda, para que Él deje ese mal camino, el impío va a morir. Va a morir porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Porque la Biblia dice, amén, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces el impío está muerto prácticamente. Es responsabilidad del atalaya decirle, amén, que tiene esperanza, que hay salvación, Aleluya. que hay vida en Cristo Jesús. Amén. Es responsabilidad decir la verdad. No solamente decirle venga a Cristo, amén, no es decirle deje el mal camino, deje su pecado y el Señor hará una nueva criatura. Porque es fácil venir a la iglesia, amén, pero es difícil arrepentirse. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirá. Si tú no le hablares, vea la responsabilidad, hermano, que tenemos. Así es, amén. Dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare, porque hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. Hay gente que le es molestoso, amén. El impío es aquel, amén, que ha conocido a Dios Así es. y se ha apartado de Dios, o está dentro de la iglesia sirviendo a Dios y al diablo es un impío. Y si no deja ese mal camino, él va a morir por su pecado. Tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartase de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. El mundo, hermano, está condenado. Está condenado a una muerte eterna. Amén. Amén. Todos somos atalayas para advertir al mundo que viene juicio. Amén. Hoy hay atalayas mentirosos que no están hablando la verdad, están hablando, amén, lo que quiere escuchar la gente o el beneficio de ellos. Hay que anunciar la verdadera palabra de Dios. Viene juicio a la tierra, el mundo está en condenación, Cristo viene pronto. Amén. Y está demandando al impío y al pecador para que deje ese mal camino y busque la verdad, busque el camino de salvación, que deje el pecado, que deje todo aquello que a Dios no le agrada. Aleluya. Yo no quiero estar un día delante del Señor y me llame un cobarde, como mucha gente cobarde que hay hoy que enseña la palabra, amén. Y para que no se les vaya la gente, no, que Dios nos libre de eso. Quiero salir de mi responsabilidad. Por eso dice, si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartase, porque hay gente que nunca se va a apartar, hermano. Hay gente que quiere siempre servir al mundo y servir a Dios, y por eso nunca van a cambiar, amén, porque no quieren dejar el pecado. Entonces nosotros tenemos que ir de esa responsabilidad. Aleluya. Somos atalayas, hermanos, vigilantes. En nuestra familia hay que ser vigilantes. Hay un enemigo que anda rodeando como un león rugiente, Amén. mirando a ver cuándo nos destruye. Por eso somos presa fácil
porque no estamos vigilando, le damos entrada a los demonios, le damos entrada al mundo, amén, y somos fácilmente destruidos. Amén. Entonces hay que levantar siempre, amén, como voz de trompeta, como habla en Isaías 58. El Señor levanta a Isaías como voz de trompeta para hablar palabra de Dios. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me busca, escuche bien, cada día y quieren saber mis caminos, porque muchas veces los buscamos y queremos saber los caminos de Dios. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, pero no lo hacen sinceramente, hermano. De lo que estamos hablando. Muchas veces, escuche bien, queremos acercarnos a Dios de nuestra forma, a nuestra manera. Hermano, a Dios no se le puede servir como nosotros querramos. A Dios hay que servirle conforme sus mandamientos, conforme Él demanda en su palabra. El verdadero atalaya tiene una gran responsabilidad ante Dios. Aleluya. No es la voluntad de Dios, como dice la base bíblica, aquí vamos a terminar. No es la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que Israel pereciera. Yo levanta a este vigilante, este atalaya, para ver si ellos entendían, si algunos entendían y se volvían a Dios. Podemos ver aquí la responsabilidad de cada persona. No como dicen por ahí, que salvo siempre es salvo, que el Señor reprenda al diablo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. La pregunta que hacen ellos, ¿cómo pues viviremos? Dice Israel. Ellos sabían que el mismo pecado los estaba consumiendo, y por eso Dios levanta a Ezequiel con voz de trompeta para anunciarles, para que ellos se vuelvan del mal camino, para anunciar a Israel que había peligro, que había guerra. Diles, dice Jehová, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. El Señor no se agrada que el impío y el pecador se vaya al infierno. Él no quiere eso. Él dice que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, porque Él amó al mundo, dice. Él no quiere la muerte del impío y el pecador, sino que el impío y el pecador deje el mundo, deje el pecado y venga Cristo, al Salvador. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y después dice Dios, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor no se agrada, amén, de que la gente se pierda, se vaya al infierno. Por eso que nos ha mandado a nosotros la responsabilidad, hermanos, de ser atalayas. Ya si ellos no quieren es cosa de ellos, pero hay que hablar la verdad siempre. Hay que anunciar a la gente, hay que decir al impío y al pecador que hay un cielo, pero que también hay un infierno. Amén. Y que si no dejan ese mal camino, van a pasar una eternidad larga, amén, en ese lugar de tinieblas. Y eso es lo que Dios quiere prevenir. Y por eso es la gran urgencia, amén, como atalaya, de hablar la verdad a vuestra familia, a vuestros amigos, a todos, amén, que están perdidos, que viene espada, que viene peligro, que viene juicio, y es necesario volver, buscar a Dios. El Señor no quiere que nadie se pierda. Aleluya. Él no quiere, amén, la muerte del impío, amén.
Debemos nuestra responsabilidad siempre. Escuche bien, nosotros no podemos cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie, pero sí tenemos la responsabilidad de hablar la palabra de Dios. De decirle al impío y al pecador que sí hay esperanza. Amén. Que sí hay salvación y vida eterna. Y eso solamente está en Cristo Jesús. Aleluya. Solamente en Él. Así que, hermano, tenemos una gran responsabilidad. No solamente liderazgo, sino todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. De anunciar, de ser vigilante, de ser atalaya, de alertar al pueblo lo que viene. Amén. Amén. Así que no cambiemos la palabra. Seamos atalayas verdaderos, no seamos perros mudos. Póngase de pie. Aleluya.